Chicos, ¿ven la presentación? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, bueno chicos, doctor. me ha tocado la segunda parte, ¿no? La segunda parte de lo que es la clase de historia clínica y anamnesis, ¿ya? La doctora, creo que la doctora Ángeles, sin más no me equivoco, sí, la doctora Verónica Ángeles le va a hacer la primera parte, que es la parte de relación médico-paciente, ectoscopía y enfermedad actual, filiación, ¿no? Entonces, a mí me toca la parte de antecedentes personales y familiares, ¿ya? Eh, bueno, voy a mencionarles algo para que no quede descuadrado. Yo sé que la doctora le va a repetir, ¿no? ¿Ya? La anamnesis, que es lo que ustedes, lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, la anamnesis tiene tres partes, ¿no? Ya la doctora Ángeles le va a hacer la parte introductoria, pero antes de entrar a antecedentes, recordar que las partes de la anamnesis son tres, son filiación, ¿ya? Donde tiene básicamente como objetivo la identificación de nuestro paciente. La segunda parte de la anamnesis se llama enfermedad actual, ¿ya? Y la tercera parte, que es la que me toca, se llama antecedentes. Entonces, estas tres partes son secuenciales. Es así como se inicia la historia clínica, ¿no? Con la anamnesis, que es el interrogatorio. En otros textos de semiología lo van a encontrar como interrogatorio, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces recuerden, empieza con la identificación de nuestro paciente y después ya viene con la enfermedad actual, que es el relato de las molestias de nuestro paciente y los antecedentes. Ahora, la afiliación, como les dije, tiene como finalidad identificar al paciente, ¿no? Y en la afiliación, ¿no?, que incluye el nombre de mi paciente, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, el estado civil, el grado de instrucción y la religión. Yo me acuerdo cuando era alumno que no le daba mucho importancia a la religión, pero ahora que ya tenemos experiencia como médicos, hemos tenido varios casos, muchos casos, de pacientes que por su religión a veces se niegan a la transfusión de sangre, ¿no? Y eso dentro de la historia hay que consignarlo y hay que respetarlo. Hay que respetar la decisión, ya sea del paciente o ya sea del familiar, ¿ya? Eso es algo muy importante. ¿Qué otras cosas incluye la afiliación? La afiliación también incluye lo que se llama idioma. Hemos tenido también casos de muchos pacientes, ¿no? En mi residencia tuve casos de pacientes, ¿no?, que estaban hospitalizados a veces por haber, ¿no?, con un policía al costado ¿cómo se llama? Por ser ¿cómo se llama? Traficar drogas, que eran de otros países, y teníamos que hacer uso del lenguaje inglés. Y en pacientes ya en el Seguro Social hemos tenido pacientes a veces quechua hablantes, en las cuales tenemos que tener siquiera un bagaje de un pequeño vocabulario de uso médico para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Y a veces también, bueno, a veces nos es fácil cuando está con el familiar presente, pero muchas veces el familiar no está y necesitamos comunicarnos con los pacientes. El lugar de nacimiento es importante, el lugar de procedencia, ¿no?, que incluye el tiempo, el domicilio actual, la persona responsable, la fecha de ingreso y la fecha de historia clínica, que a veces coincide la fecha de historia clínica con la fecha de ingreso, porque a veces el paciente ingresa por emergencia, pero en la emergencia está 3, 4 días, entonces ya una vez que se le hace, cuando pasa a piso y se le hace la historia clínica formal, recién en ese momento, ¿no?, se consigna la fecha de ingreso al servicio de hospitalización. En otros países modernos, en países europeos,
¿no? En Estados Unidos también muchas veces solo se registran en la afiliación de los pacientes solo 3 datos, ¿no? Que es el nombre de la persona, su domicilio actual y el teléfono de contacto o teléfonos de contacto. Todos estos datos de la afiliación lo van a ver con la doctora Ángeles, ¿ya? En la enfermedad actual también, lo que le sigue a la afiliación es la enfermedad actual, ¿no? Que es la parte central de la entrevista médica, ¿no? En esta parte central de la anamnesis, que es la enfermedad actual, se recoge básicamente todo lo que tiene que ver con el por qué el paciente busca ayuda médica, ¿no? Que es el relato. El médico, ¿no? Como le decía a las promociones pasadas, el médico en una entrevista siempre debe controlar el desarrollo del relato. No permitir que el paciente divague mucho en problemas que son intrascendentes o secundarios, sino centrarse básicamente, ¿no? En el motivo de consulta. Los síntomas principales son los que traen a nuestro paciente, ¿no? Hay que recordar que muchos de los síntomas principales, si un síntoma principal está aislado, no tiene mucho valor, pero cuando está acompañado de otros síntomas principales, ¿no? Recién tiene valor. Por ejemplo, si un paciente tiene cefalea, que es el dolor de cabeza, más las características de la cefalea, probablemente no tengan mucha importancia. Pero si a esa cefalea se agrega la fotofobia, las náuseas, los vómitos, entonces recién esa cefalea puede corresponder a un cuadro morboso, ¿no? Y recién tener importancia. Puede ser causado, digamos, por una hemorragia cerebral, por una hipertensión endocraniana. Entonces recuerden, los síntomas principales son los que el paciente va a traer, ¿no? Los pacientes generalmente, actualmente en otros países, ¿no? Les hacen una lista de problemas activos e inactivos. La lista de problemas incluye síntomas principales o signos principales y muchas veces enfermedades descompensadas. Y se le abre una hoja, ¿no? Una hoja en la cual tenemos problemas activos y problemas inactivos, ¿no? Y esta hoja, que es una hoja de tiempo, ¿no? La importancia de esta hoja de tiempo es que al final de la hospitalización mi paciente ya no tenga problemas, sino tenga diagnósticos. Entonces, él ya no ingresa con problemas, no se le hace una evolución en cuanto a problemas, sino a un diagnóstico que ha salido el diagnóstico de alta. La otra parte de la enfermedad actual es el tiempo de enfermedad. Hay que siempre registrar qué tiempo mi paciente está enfermo, ¿no? ¿Cómo se inicia la enfermedad? Si se inicia de manera brusca o de manera insidiosa, ¿no? ¿Qué curso ha seguido la enfermedad? Si ha seguido un curso progresivo, intermitente o estacionario, ¿no? Por ejemplo, un curso, por ejemplo, de tipo progresivo, ¿no? De tipo progresivo, ¿ya? Es una enfermedad que poco a poco se le van a, por ejemplo, empieza con tos y poco a poco se agrega dificultad respiratoria, dolor torácico, ¿no? Con el pasar del tiempo. Entonces, de eso hablamos de curso progresivo. Intermitente, ¿cuándo hablamos de intermitente? Cuando mi paciente por momentos aparece un síntoma y por momentos desaparece, ¿no? A eso se llama intermitente. Puede ser que mi paciente curse, digamos, con cefalea, pero después de un tiempo la cefalea desaparece, pero después, más adelante, vuelve a aparecer. A eso se llama intermitente. Y estacionario hablamos cuando la enfermedad, desde un inicio hasta el final, bueno, hasta el final que le hacemos la historia, ¿no? Se mantiene con la misma intensidad de los síntomas, ¿no? Muchos pacientes, ¿no? Muchos pacientes vienen como la imagen, ¿no? Como la imagen, ¿no? En la cual tienen, digamos, muchos síntomas, ¿sí? Muchos síntomas. Y es necesario, ¿no? Hacer que el paciente nos diga de todos esos síntomas, qué síntomas son los principales.
¿no? ¿Qué síntomas son los principales? Entonces, por ejemplo, ahí figura con rojo fiebre y tos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, ¿no?, elegir para hacer nuestro relato de enfermedad, necesitamos elegir siquiera unos 2 o 3 síntomas principales, porque si hacemos el relato con todo lo que está ahí, es difícil hacer un relato, ¿no?, que no se pierda, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Entonces, eso nos permite, ¿no?, hacer un relato adecuado, ¿no? Un relato adecuado. Ya en la enfermedad actual, ¿no?, el paciente básicamente nos dice su narración. Nosotros tenemos que utilizar, ¿no?, para hacer el relato un solo tiempo, un tiempo de relato. ¿Cómo me explico, no? Si hemos utilizado el tiempo de enfermedad, digamos, de 8 meses, yo digo, hace 8 meses inicia la enfermedad con tal síntoma, ¿no? Hace 3 meses se agrega otro síntoma y hace una semana inició con otro síntoma, ¿no? Y hago un relato más ordenado. Y si elijo mi relato por fechas, también hago lo mismo. Inicio con una fecha, la paso a otra, ¿no? Pero no puedo mezclar diferentes tiempos de relato, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven un relato ahí, dice, paciente refiere que desde hace 2 semanas presenta tos y dificultad respiratoria. Inicialmente la tos es seca y exigente. Desde hace 3 días es verdosa y purulenta. La dificultad respiratoria es desde hace un día. Entonces, miren, yo utilizo el mismo tiempo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, que pongo inicialmente, pongo 2 semanas, ¿no? Ahora en rojo. Utilizo términos, ¿no? Términos que me permitan hacer un relato ordenado, ¿no? Un relato ordenado. Como lo pongo en rojo, ¿no?, todos forman en base a un tipo de tiempo, ¿no? Cuando elijo hacer el relato por fechas, también lo hago. En la anamnesis indirecta, es la que se hace no al paciente, sino al familiar responsable, ¿no? La directa es cuando se hace al paciente. Por ejemplo, un relato en una anamnesis indirecta sería, por ejemplo, ¿no?, la madre refiere que su niño presenta rinorrea y tos seca. Desde hace una semana, desde hace 3 días se añade fiebre de 38 grados durante todo el día. Entonces, miren, en la anamnesis indirecta yo hablo ya con una tercera persona, ya no hablo con el paciente, ¿no? Este es el tipo de paciente pediátrico o el tipo de paciente con alteración de la conciencia, ¿ya? Entonces, es así como se estructura un relato. Así se estructura un relato, ¿ya? Le sigue a la enfermedad actual, y eso lo van a revisar también con la doctora, lo que son las funciones biológicas. Las funciones biológicas nos dicen el apetito, la sed, la orina, las deposiciones y el sueño. Uno por uno el paciente nos va a relatar. Nosotros para ver, ¿no?, para ver si eso tiene que ver algo con la enfermedad actual. También podemos hacer en la enfermedad actual la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Quiere decir, digamos, mi paciente me hace un relato de síntomas digestivos, ¿ya? Está bien. Pero ¿qué tal si yo le hago una revisión por aparatos y sistemas? Empiezo con el aparato neurológico, cardiológico, respiratorio, urinario, y probablemente me encuentre que en el paciente también tiene síntomas urinarios, que se había olvidado de mencionar en el relato principal, que podría corresponder a la misma enfermedad como a otro problema que también adolece el paciente, ¿no? Para eso es la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Los antecedentes. Los antecedentes son la tercera parte de la anamnesis, la tercera parte del interrogatorio. La primera era la afiliación, le seguía el relato de enfermedad actual y le seguían los antecedentes.
Nosotros en esta clase vamos a revisar lo que son antecedentes personales y familiares. Los antecedentes personales se dividen en tres, ¿ya? Que son los generales, los fisiológicos y los patológicos, ¿no? Todos estos antecedentes tienen valor en la historia clínica, ¿ya? Todo esto se registra. Imagínense que solo hiciéramos nuestra anamnesis en base a la filiación y en base a la enfermedad actual, ¿no? El paciente se puede olvidar de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas se puede olvidar, puede obviar varias cosas. Empezamos con los antecedentes personales generales. Tenemos la vivienda, ¿no? La vivienda es lo principal. La alimentación, la vestimenta, los hábitos nocivos son antecedentes generales, ¿no? La vivienda registra el tipo de construcción, los servicios de agua y desagüe, el número de habitaciones, el número de dormitorios, ¿no? Entonces, es importante saber si mi paciente está en un estado de hacinamiento, o sea, si viven demasiadas personas, ¿no? En un mismo, en pocas habitaciones o pocos dormitorios. Por ejemplo, acá tenemos la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Que muchas veces tiene relación con el hacinamiento de la persona. Entonces, eso hay que registrarlo y hay que tener mucho cuidado con registrar todos esos datos que al final tienen una importancia, ¿ya? Tienen una importancia. La alimentación, ¿no? Para ver si mi paciente tiene la intolerancia a algún alimento, ¿no? Para ver a qué predominancia es su alimentación, si es vegano, si es vegetariano, ¿no? Si tiene alguna alergia. Si viste de acuerdo a la estación, ¿ya? Imagínense que mi paciente estemos en época de verano, con un abundante calor, y él esté bien abrigado con 2 chompas incluso. ¿Qué enfermedades podemos descartar por esta no concordancia con el tipo de vestimenta? ¿Alguno de ustedes sabe? Si mi paciente no viste de acuerdo a la estación, ¿qué problemas puede tener una persona en pleno verano, ¿no? Estar bien abrigado con 2 chompas? Eso puede corresponder a una enfermedad. Sí, Ariana Nicola, a ver qué Eso es dice. un hipotiroidismo. Exacto, ¿no? El paciente que está con hipotiroidismo. Y al revés, ¿no? Al revés. Hace demasiado frío y él está con algo bien ligero. Puede ser un paciente hipertiroideo, ¿ya? Hipertiroideo. Entonces, miren, eso de ahí lo sacamos en los antecedentes generales, ¿no? Los hábitos nocivos son importantes, ¿no? Muchos hábitos nocivos pueden dejar secuela. El abuso de drogas, el abuso del tabaco, ya saben, el tabaco y su relación con el cáncer de pulmón, con el cáncer de laringe, ¿no? El alcohol, su relación con la cirrosis hepática, el uso de drogas, por ejemplo, drogas como la cocaína que tiene relación con el daño cardíaco. Entonces, hay que registrar su cantidad y frecuencia. Son datos importantes que se recogen en los antecedentes generales. La situación económico y social también afecta en este tiempo actual, por ejemplo, actualmente en la pandemia, los altos niveles de estrés de la persona en cuanto a su ingreso familiar. Muchas personas tienen varias fuentes de trabajo para poder pagar sus deudas, ¿no? Antecedentes psicosociales, ¿no? En cuanto ya a variaciones psicológicas, concepciones o creencias de la persona. También a veces es rescatable, ¿no? Ponerlo en antecedentes generales. Las ocupaciones anteriores
las residencias anteriores. Puede ser que mi paciente venga por un cuadro febril y estemos sospechando de una enfermedad tropical. En cuanto a la enfermedad tropical, tiene importancia el antecedente de residencia, por lo menos en los 6 meses anteriores. Las inmunizaciones. Hay que preguntarle a nuestro paciente si ha recibido sus inmunizaciones, ¿no? A la fecha, ¿no? Con dosis completas. Eso es importante para ver si está protegido. Si tiene algún tipo de alergia, ya sea medicamentos, alimentos, alergias de contacto. Eso es importante. Cuando detectamos una alergia hay que ponerlo con mayúscula en la historia clínica, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, alergia a la penicilina con mayúscula adelante nada más en la historia clínica, ¿no? Las transfusiones sanguíneas también es importante, le interesa bastante al cirujano o a aquellas enfermedades en las que la persona va a recibir transfusiones, ¿no? El grupo sanguíneo, si tiene antecedente de alguna reacción transfuncional, ¿no? Viajes recientes. ¿Dónde viajó mi paciente recientemente? ¿En qué fecha? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Yo sé que muchos viajes actualmente están limitados por la pandemia, pero es importante, ¿no? Fuera de la pandemia, ¿no? Los pacientes que vienen con ciertas enfermedades de tipo tropical, ¿no? Tienen su importancia registrarlas. El tipo de vivienda ya les mencionamos. Acá en nuestro país tenemos diferentes tipos de vivienda, ya sea si el paciente está en la sierra, ¿no? Si está en la costa o si está en la selva. Entonces, miren, como les pongo ahí en la foto, ¿no? La residencia puede ser de quincha, puede ser de madera, puede ser de paja, puede ser de concreto, ¿no? Si hay hacinamiento, muchas personas no tienen la suerte de que nosotros muchas veces de tener pocos habitantes en nuestra casa, ¿no? Cada uno tiene su dormitorio, pero en muchas partes, y peor con la inmigración que ha habido en los últimos años, muchas personas viven hacinadas, ¿no? A la hora de dormir, a la hora de descansar, viven juntos. Imagínense la presencia de una enfermedad como la tuberculosis o una enfermedad de tipo infecto-contagiosa, rápidamente se disemina. Las inmunizaciones, ¿no? Importante. El registro especialmente desde niños, ¿no? Las alergias, a veces las alergias, ¿no? Al ambiente, a los alimentos, ¿no? Importante. Hay muchas enfermedades que tienen relación con esto de las alergias. Esos son los antecedentes generales. Después de registrar los antecedentes generales, nos interesa los antecedentes personales fisiológicos, ¿ya? Estos van a depender de la edad del paciente, puede ser un pequeño infante, un joven, hasta un adulto o un paciente ya geronte. Y también del sexo, ¿no? Recuerden que la mujer tiene también su historia ginecológica, tiene su historia obstétrica. Entonces, los antecedentes personales fisiológicos se separan para eso de los antecedentes generales. En prenatales hay que preguntarle al paciente si tiene datos de cómo fue la gestación, ¿no? De su madre cuando él estuvo, cuando lo estuvo gestando, cuántos meses tenía cuando nació, si ha tenido alguna enfermedad intercurrente, si la madre estuvo expuesta a radiación, ¿no? Si la madre recibió control prenatal, eso es importante. El control prenatal es importante. Hemos tenido, por ejemplo, yo me acuerdo cuando roté alguna vez en pediatría y tuvimos alguna paciente, ¿no? Que no había tenido ni un control prenatal, ¿no? Y al final tuvo un parto tan complicado que el bebé falleció. Entonces, miren cuán importante es el control prenatal en descartar enfermedades tanto en la madre como en el bebé para que lleve una buena gestación, ¿no? Y todo eso se saca en los antecedentes personales fisiológicos. Los natales, ¿no? Si hubo inducción al parto, con cuánto Adgar nació el niño, ¿no? ¿Dónde fue atendido? Si fue atendido en un lugar hospitalario o en el domicilio o en el trayecto. Si recibió lactancia o no recibió lactancia.
cómo ha sido el desarrollo psicomotor, ¿no? A qué edad se sentó, a qué edad caminó, ¿no? Entonces, el desarrollo psicomotor en la parte fisiológica de la persona es importante, ¿no? Los controles prenatales, como está ahí, el desarrollo psicomotor, es importante. La mujer tiene otro tipo de antecedentes personales fisiológicos que tienen que ver con su historia sexual o su historia obstétrica. En la mujer interesa, ¿no?, cuándo fue su primera menstruación. A eso se llama menarquia, ¿no? La menarquia se llama la primera menstruación. ¿Cómo es su régimen catamenial? O sea, los días de sangrado, por cada qué tiempo, ¿no?, tiene su ciclo. Ese se llama régimen catamenial. Puede ser, por ejemplo, 5 días sobre, ¿no? O sea, un quebrado sobre 30 días, ¿no? Ese puede ser el régimen, ¿no? Y lo que se busca normalmente en una mujer, que su régimen sea por lo menos casi exacto, ¿no? O regular. La fecha de la última regla normal, especialmente cuando tienen algún atraso, ¿no? ¿Cómo es la actividad sexual? Una de las características del interrogatorio es respetar la privacidad de la persona. Tratar de hacer el interrogatorio, ¿no?, en un lugar adecuado, ¿no?, donde se respete la privacidad, especialmente para ciertas preguntas, en las cuales tenemos que saber el tacto para hacer esas preguntas, ¿no? Edad de inicio, la frecuencia de la actividad sexual, el número de parejas que ha tenido hasta ese momento, ¿no? Y actualmente preguntamos también por la preferencia sexual, que es importante, ¿no? Siempre con todo respeto, ¿no? Y en la mujer también los antecedentes obstétricos, ¿no? Son cosas que al varón no se le pregunta. El número de partos, ¿no? Cesáreas o abortos, ¿no? Los datos del parto, ¿cómo fue el parto? Si fue autóxico, o sea, un parto normal se le llama autóxico, o si fue distóxico, un parto complicado, ¿no? Por ejemplo, la cesárea, por ejemplo, es un parto distóxico. Si ha habido de abortos, cuántos abortos, ¿no? Si fue un aborto provocado o un aborto espontáneo, si el parto fue a término o pretérmino, todo eso también hay que preguntar, ¿no?, en los antecedentes. ¿A qué edad fue la menopausia? La mujer peruana tiene la menopausia, ¿no?, aproximadamente entre 48 y 52 años. Entonces, hay mujeres que tienen su menopausia a los 30 años, a los 35 por algún problema, ¿no?, a veces adquirido durante su vida ginecológica. ¿A qué edad fue el climaterio? Si tuvo o no tuvo climaterio. Eso es importante, ¿no? Entonces, hemos revisado ya antecedentes generales. Después hemos visto de los antecedentes personales, ¿no?, los fisiológicos. También tenemos los antecedentes patológicos, ¿no? Acá, por ejemplo, el importante es registrar siempre el inicio de la actividad sexual, la presencia de climaterio, ¿ya?, tanto en el hombre como en la mujer. Antecedentes personales ya de la persona, especialmente toda su historia patológica, desde la infancia, ¿ya? Y ustedes saben que desde la infancia el pequeño, ¿no?, empieza con enfermedades eruptivas o enfermedades del tipo infecto contagioso. Ya en la adolescencia, ya en la juventud y en la adultez van a aparecer otras enfermedades, la hipertensión arterial, la diabetes, la tuberculosis, las enfermedades de tipo infecciosa, ¿no?, las enfermedades autoinmunes. Entonces, aparecen por cierta edad. Preguntar por hospitalizaciones anteriores, ¿sí?, el tiempo y lugar de la hospitalización anterior, el diagnóstico de egreso, ¿no?, alguna cirugía que ha tenido los pacientes, algún accidente de tránsito, alguna secuela que tuvo, ya sea por un accidente o ya sea por una enfermedad natural. Todo eso se consigna en los antecedentes personales patológicos. También en los antecedentes se consigna si la persona está recibiendo medicación por alguna enfermedad, ¿no? Y preguntar también si el paciente está al día con su medicación.
Hay pequeñines que tienen la enfermedad muchas veces desde pequeños con el asma y muchas veces les continúa hasta la adultez, ¿no? Quizás con otro grado. Y acá vemos a una persona que ya está, la persona adulta son aquellas personas que ya presentan ya complicaciones de tipo, ¿no? Que necesita una intervención muchas veces quirúrgica. Entonces, ¿no? Son complicaciones que va a tener la persona a lo largo de su edad. Y acaba con la senectud también con otras enfermedades propias de la vejez, ¿no? Paciente que ya va quedando con secuela o a veces necesita oxígeno por las enfermedades que tiene, ¿no? Ya se vuelve dependiente. Necesita en este momento el apoyo familiar, ¿ya? Entonces hemos visto, ¿no? Un repaso de la parte de antecedentes fisiológicos de la persona. Los antecedentes acaban con la historia familiar, los antecedentes familiares. Ahí acaban los antecedentes. Nosotros debemos preguntar siempre sobre el estado de salud de los familiares cercanos, ¿no? Y para esto consideramos a familiares cercanos a este grupo de personas, el papá, la mamá, los hermanos y los abuelos, ¿ya? Y los abuelos. No vamos a preguntar por enfermedad de los primos o de los tíos, básicamente de familiares cercanos. La causa de muerte de estos familiares, si es que ya han fallecido, ¿no? De qué murió el papá, de qué murió la mamá, de qué murió el hermano mayor, ¿no? Alguna complicación. Si detectamos que varias personas han padecido en la familia de alguna enfermedad, ¿sí? De alguna enfermedad, entonces esas enfermedades ya tienen carácter hereditario, ¿sí? Carácter hereditario. Entonces hay que hacer un árbol de tipo familiar, ¿no? Ahora, si detectamos presencia de enfermedades en familiares cercanos, ¿no? Que no son de tipo hereditario, podemos recién pensar en una enfermedad infectocontagiosa, ¿ya? Entonces, eso va en antecedentes familiares. La detección de una enfermedad hereditaria nos obliga a hacer un árbol genealógico como el que está ahí en la imagen, ¿no? Ahí en la fecha, hacia abajo, en el centro, dice pacientes, ¿no? El que es paciente es el que está en un cuadro, cuadrado azul, ¿sí? El que tiene cuadrado azul es el paciente, ¿sí? Es el paciente, ¿ya? Se le pone un cuadrado cuando es varón o es mujer, ¿no? Entonces, miren que ahí los pacientes son los que tienen cuadrado o círculo azul, son varones y mujeres. Ahí miren, todos los hijos padecen de una enfermedad. Si uno hace a la generación anterior, ¿no? Para ver cuántos han tenido, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, ¿no? A 4 varones, digamos, que han tenido la enfermedad, pero ninguna mujer, ¿no? En la generación anterior. Pero también hay miembros, varones y mujeres, que no tienen la enfermedad, ¿no? O no se sabe, por lo menos porque probablemente vivió o se fue a vivir en otro lado, ¿no? Los no afectados están con negro, ¿no? Y si regresamos a una generación anterior, encontramos a otro paciente afectado, que puede ser hombre o mujer, ¿no? Y así podemos regresar hasta los abuelos incluso, ¿no? Entonces podemos hacer un árbol genealógico siguiendo estas pautas. ¿Cuántas mujeres, digamos, tienen? A veces acá veo la imagen de una mujer, ¿no? Que abraza a su hija que tiene un cáncer, ¿no? Que está en quimioterapia, pero muchas veces, ¿no? Hay historia de cáncer en la familia, no necesariamente del mismo cáncer. A lo largo de la práctica de nosotros hemos encontrado la historia de cáncer en la familia. A veces diferentes cánceres se presentan, ¿no? En la familia. O a veces un mismo cáncer, ¿no? Entonces nos obliga siempre a hacer el estudio de presencia de enfermedad, ¿no? Y si la posibilidad de que exista algún
algún familiar que tenga el gen portador, pues, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, miren la parte genealógica del gen de la hemofilia, donde el varón lo va a tener, va a ser la enfermedad, la mujer, la madre va a ser la portadora, ¿no? La madre que tiene, ¿no? XX, ¿no? Ella va a ser la portadora. Pero el hijo nada más tiene la enfermedad, el hijo varón, ¿no? Y no todos los hijos varones, digamos, un hijo varón lo va a tener, ¿no? Y las hijas pueden ser también portadoras, o sea, tener a un gen portador, ¿no? Entonces, miren, esta enfermedad de la hemofilia, que solo lo padecen varones, ¿no? Viene también como una enfermedad hereditaria. Entonces, todo esto se va a registrar en lo que se llama, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que los antecedentes, ¿sí? Se dividen en tres, ¿no? Los antecedentes personales, no, digo, claro, los antecedentes personales generales, los antecedentes personales fisiológicos, ¿no? Y los antecedentes personales patológicos. Y aparte, los antecedentes familiares. Disponemos, chicos, de 12 minutos antes de que tengan la otra clase de alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a antecedentes o de lo que hemos tomado en cuenta en esta parte de la anamnesis? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, Anel Navarro, a ver, cuéntame, dime. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta respecto a cuando uno quiere llenar la historia clínica en antecedentes obstétricos, ¿se coloca así como número de partos, número de cesáreas o hay un tipo de fórmula? Porque, bueno, yo había visto en una historia clínica que le ponen como que 2, 0, 0 y así, ¿no? O sea, como que de corrido. U otros usan Exacto, sí. En la fórmula obstétrica, ¿no? La fórmula obstétrica ¿cómo me explico? A ver, ustedes tenemos varios tipos de historia, ¿no? Por ejemplo, si la mujer es hospitalizada en un servicio de medicina, ¿no? Solo te toman datos en cuanto a, como digamos, número de partos, cuántos han sido, ¿cómo se llama? Eutóxicos o distóxicos, o sea, por cesárea, y cuántos han tenido abortos, ¿no? Y cuántos hay vivos. Entonces, ese es en una historia de medicina, ¿no? En una historia del servicio de obstetricia, el formato es diferente. El paciente tiene otro tipo de fórmula. Voy a buscar un formato y lo voy a mostrar, ¿sí? Para que puedan ver. Entonces, ahí es diferente. Entonces, depende del servicio donde ustedes estén. Van a un servicio de cirugía, toma otros datos. Si van a un servicio de ginecobstetricia, toma otros datos. Pero si están en un servicio de medicina, solo van a registrar cuántos hijos tiene y si alguno tiene historia de abortos que le interesa a la persona, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Vamos a ponerlo acá en antecedentes fisiológicos para que guarde la relación. Ahí está. Por ejemplo, en esa fórmula, la fórmula obstétrica, se pone la gesta y la para. Para significa partos y gesta número de gestaciones. En la gesta va el número total de gestaciones que ha tenido la persona. En la P, que es el para, van 4 reglones. El primer reglón significa recién nacidos a término. ¿Cuántos han nacido a término?
De todas sus gestaciones, ¿cuántos nacieron a los 9 meses? ¿No? En la segunda rayita va los que nacieron prematuros, antes de los 9 meses, ¿ya? Los que no llegaron a las 40 semanas. La tercera reglón de para, de la P, figura el número total de abortos. Total de abortos. Digamos, si el paciente no tiene un aborto, va a 0 ahí, ¿no? Y en la última rayita va el número de hijos vivos en la actualidad, porque puede ser que el paciente tenga 7 gestaciones, pero solo viven 3, ¿no? Entonces, esa es su fórmula obstétrica. Esa es la fórmula obstétrica. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bexi, a ver, Bexi Flores, dime. Doctor, buenas tardes. Disculpe, tenía consultas respecto a las diapositivas y las va a colgar en el aula virtual. Ya, no hay problema. Yo lo cuelgo. En el transcurso del día lo voy a subir para que lo tengan a la mano. No hay problema. Nicole, dime. Muchas gracias. Sí, doctor. Es una duda con respecto a los antecedentes personales. En el caso de personas menores de edad, pongámonos que tengan 14 o 15 años, en el caso que tengamos que hacer un antecedente en lo que respecta a actividad sexual o datos así un poco personales, ¿es obligatorio que los padres estén siempre presentes o nosotros podemos pedirle a los padres que A sí ver, puedan? los padres deben estar presentes solo en el examen físico, ¿ya? Pero en el interrogatorio suele hacerse, ¿no? Con la persona. Si la persona mentalmente puede decirnos, está en condiciones conscientes de poder conversar con nosotros, no hay problema, ¿sí? Si la persona, por más que sea menor de edad, está consciente, ¿no? O sea, no tiene una secuela para hablar. Si tenemos problemas de idiomas, no tiene que estar un familiar presente, ¿ya? Si la persona, le digo, tiene algún problema mental, por ejemplo, es un paciente psiquiátrico, es menor de edad, pero es psiquiátrico, tiene que estar en el interrogatorio presente el familiar. Para el examen físico, ¿no? Para la exploración física de una persona menor de edad, tiene que estar presente el padre o responsable, ¿no? del pequeño, ¿sí? Solo para la exploración. En la anamnesis, no necesariamente. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Miguel Ángel, a ver, Miguel Ángel. Doctor, ¿y cómo procedería en caso de que una persona no quiera brindar los antecedentes personales, una mujer, por ejemplo? Lo que no quiere decir qué número de hijos ha tenido. O sea, que una persona se cierre a todo eso se consigna en la historia, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no brinda los datos, se le pone en cierto lugar, ¿no? Se le pone no colabora con el interrogatorio, ¿no? Todo eso se registra en la historia, no se preocupen, no hay que forzar al paciente. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo claro, ¿no? Bueno, chicos, van a tener otra clase con la doctora Ángeles, en las cuales van a empezar con la relación médico-paciente, la historia clínica, ¿no? Va a estar ya más detallado la parte de filiación, ¿no? El valor de cada parte de la filiación y de la enfermedad actual, ¿no? A mí me ha tocado básicamente antecedentes, donde hemos podido repasar esos dos tipos de antecedentes personales y familiares, y la subdivisión que tienen los antecedentes personales. Nos estamos viendo en otra clase, chicos. Muchas gracias, doctor. En el transcurso del día voy a subir la clase para que lo tengan en el aula virtual, ¿ya, chicos?